¿Sí está grabando? Listo. Vamos a empezar. Entonces, Hechos capítulo 2. La vez pasada trabajamos hasta el verso 26. ¿En dónde estamos? ¿Estamos en el aposento alto? ¿O dónde estamos? Hechos capítulo 2. ¿En qué parte estamos aquí? Se va a empezar el 2. Pero lo que empezamos hace 8 días, ¿qué fue? ¿De qué estamos hablando? No, Lucas capítulo 24, finalizar. Hace 8 días que empezamos capítulo 2, verso 1. ¿En dónde está? ¿En qué circunstancia estamos? A ver, Cuando llegó el día de Pentecostés. Estamos en la fiesta de Shavuot. Shavuot. Hay 3 fiestas. Hay 3 fiestas y cuatro conmemoraciones. Entonces estamos en fiesta, Hag. ¿Cómo se dice fiesta en hebreo? Hag. Entonces se llama Hag Shavuot. Shavuot. Hag Shavuot. Estamos en fiesta de semanas. Fiesta de semanas y en griego Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Porque Pentecostés es 50. Penta. Penta es 50, entonces en griego le dicen Pentecostés. La idea es acomodar las cosas a la cultura. Entonces, por eso cuando hablamos de Pentecostés o de la fiesta mejor dicho, cuando hablamos de Pentecostés no hablamos en el entorno de fiesta, cuando estábamos en el campamento anterior. Cuando estábamos en el campamento anterior de donde viniéramos, en forma general del cristianismo, mal llamado cristianismo, que no, la palabra está mal utilizada inclusive. Entonces para nosotros Pentecostés no era una fiesta del Eterno, era una celebración rara, una cosa ahí que no sabíamos qué era. Una celebración judía. Una celebración judía, pero no, cuando decíamos Pentecostés no sabíamos qué era eso, simplemente decíamos, que los de Pentecostés. Y eso, como que algo que sucedía, pero no se sabía por qué. O sea, algo que no es para nosotros. Y que no es de Jehová, sino que es de... Ahí aparecía en el Nuevo Testamento, pero no sabíamos el contexto, no teníamos el antecedente. El origen. Eso, no sabíamos de realidad eso. Entonces decían que no, pues que los discípulos estaban en un aposento alto y celebrando una fiesta de Pentecostés. Entonces esto, por ejemplo, se llama iglesia pentecostal porque vienen de Pentecostés. Pero no sabíamos qué pasó en Pentecostés. No, es que sí sabemos. A ver, en Pentecostés se recibió el Espíritu Santo. Ok. ¿Y hablaron en otras lenguas? Eso, se habló en otras lenguas. ¿Qué pasó en Pentecostés? Se manifestó el Espíritu de santidad en lenguas como de fuego, se posó sobre cada uno de ellos y el Espíritu les daba que hablasen en lenguas, en idiomas. Eso, hasta ahí leímos la semana pasada. Incluso muchas personas piensan que Yeshua iba a estas fiestas solamente por ser judío, no tanto porque era pues el Eterno. No porque era obligatorio. No por obediencia. No era por obediencia, sino... Entonces vea, ¿qué pasó en Shavuot, en Pentecostés, pero en el primer Pentecostés? ¿Dónde fue el primer Pentecostés? En el desierto, al pie del monte. En el desierto. ¿Dónde sucedió el primer Pentecostés? 50 días después de salir de Egipto. 50 días después de salir de Egipto sucedió el primer Pentecostés, el primer Shavuot, la primera fiesta de semanas, después de 50 días de salir de Egipto. ¿Dónde es eso? Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Por favor, vamos a leer el capítulo 19 de Éxodo, donde sucede el primer Shavuot, la primera fiesta de Pentecostés. Antes de que la ley fuera escrita.
Porque antes de la ley ya tenemos Shabbat, desde Éxodo capítulo 14, o desde el 13, mejor dicho, desde el 12, perdón. Desde el 12 tenemos las primeras fiestas, Pesaj. Después tenemos el 13, tenemos el maná. En el 12 tenemos el maná, perdón, desde el mismo 12. Éxodo 19. Éxodo 19, desde el verso 1, por favor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Un momentico, párale ahí un momentico. Présteme atención aquí, vea. Cuando la gente lee eso, la gente piensa que fueron al tercer mes, como si se hubieran demorado 3 meses. ¿Cierto? Como si se hubieran demorado 3 meses para llegar hasta allá. Entonces cuentan 30, 60, 90 días. Pero ahí no está diciendo que fueron 3 meses completos. Dicen al tercer mes de haber salido. En el mes tercero. En el mes, perdón, en el mes tercero de haber salido. Salieron en un mes. Salieron en un mes. ¿Sí? Terminó el mes. Pasó el segundo mes y en el tercer mes llegaron 50 días. Siga, compañero. Se lo deja el de la pizza. A ver. Salieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto delante del monte. Y Moisés subió a la presencia ante Dios el Eterno, lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los israelitas. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una: haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Y Moisés contó al Señor las palabras del pueblo. Esas son las primeras promesas, es decir, las promesas del pacto, del pacto de parte del hombre. Porque las promesas de Dios, el pacto se hace entre dos, entre un esposo y una esposa. El esposo expone su parte de fidelidad y la esposa dice: listo, sí, yo lo haré. Porque es que hay una parte que después lo vamos a ver, por allá dice que un nuevo pacto, no como el antiguo pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, cuando les tomé la mano para sacarlo de Egipto. Y habla basado en mejores promesas, porque las promesas de Dios se mantienen, pero las promesas del hombre son las que cambian, porque el pueblo prometió hacer todo lo que él diga, pero el pueblo incumplió. ¿Sí? Ahora, cuando habla de un nuevo pacto, estoy hablando en Hebreos, tenemos un fiador de un mejor pacto. ¿Quién es el fiador del nuevo pacto? Yehoshua. Entonces, cuando decimos fiador, significa que si el que debe queda mal, ¿quién tiene que responder? Yeshua. El fiador. Ahora las promesas no son de nosotros, sino que las promesas son de Yehoshua. Esas son las nuevas promesas o las mejores promesas. Porque las promesas primeras, que son estas, lo que diga el Eterno, eso vamos a hacer. Y lo incumplieron, o lo incumplimos. Hablemoslo para nosotros. Nosotros lo incumplimos. Pero ahora el nuevo pacto es basado en mejores promesas, porque tiene un mejor fiador, un fiador perfecto, que Él va a responder por nosotros. Entonces está la voz del Eterno y está la voz de su Hijo, que es nuestro fiador. Por eso dice que hay un fiador o un mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces estas son las primeras promesas que el hombre invalidó, no las cumplió. Siga.
El Eterno dijo a Moisés: me voy a presentar en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y para que siempre te crean. Y Moisés contó al Señor las palabras del pueblo. El Eterno dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señala límites alrededor del monte y diles: guardaos, no subáis al monte ni toquéis su límite. El que toque el monte de seguro morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que ha de ser apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando el cuerno suene largamente, se acercarán al monte. Y Moisés descendió del monte, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, nadie llegue a su esposa. Al tercer día, cuando amaneció, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con tronante voz. El Eterno descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor le dijo: desciende, requiere al pueblo que no traspasen el límite por ver al Eterno, porque multitud de ellos caerá. Y también los sacerdotes que se llegan al Eterno, que se santifiquen, para que no hagan ellos estrago. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú mandaste: señala límites al monte y santifícalo. Pero el Señor le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite por subir al Eterno, para que no haga estrago en ellos. Entonces Moisés descendió y habló con el pueblo. Palabra de Dios. Capítulo 20, verso 1. Entonces Dios habló estas palabras y empieza a dar lo que se conoce como los 10 mandamientos. Se llaman las 10 palabras. ¿Por qué? Porque dice el verso 1, entonces Dios habló estas palabras. Las 10 palabras, antes de estar escritas, fueron habladas. Antes de ser letra son espíritu. La palabra hebrea utilizada aquí es davar, para la palabra, en hebreo es davar. Subraye esto porque lo vamos a utilizar más adelante, por allá, no hoy, pero sí en otro día. La davar. Entonces, las 10 palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque el Señor tu Elohim soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan
mis mandamientos. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el día séptimo, Shabbat, es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, y reposó en el séptimo día. Hizo Shabbat el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el séptimo día y lo declaró santo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra que el Señor tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esas son las 10 palabras. ¿Las dio Moisés? No. Elohim mismo, el Eterno mismo, las dijo al pueblo. Verso 18. Todo el pueblo vio y oyó los truenos, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte humeando y temblando de miedo, se mantuvieron a lo lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. No hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, Dios vino para probaros y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se mantuvo lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: vosotros habéis visto que os hablé, que os hablé desde el cielo. No hagáis ningún dios de plata, ni de oro, ni de oro para ponerlo junto a mí. Y empieza a dar unos mandamientos. Ojo, ¿qué de singular hay aquí? En el capítulo 20 está la primera vez que el pueblo oye directamente al Eterno. El Eterno habló su palabra, dio las 10 palabras que se conocen, los 10 mandamientos. El verso 18, ¿qué escuchó el pueblo? El pueblo escuchó la voz de Dios. Todo el pueblo vio y oyó los truenos, relámpagos, sonido de bocina y el monte que humeaba y tembló. Y temblando de miedo se mantuvieron a lo lejos. ¿Escucharon la voz de Dios? ¿Cuántos mandamientos escucharon? ¿Sí los escucharían? Se mantuvieron lejos. O escucharon solamente truenos, relámpagos, bocinas y montes humeando y algo tenebroso y catastrófico. Y sí me hago entender. A ver, ¿el pueblo escuchó la voz de Dios? Sí, la escuchó. Pero escucharon los mandamientos. Yo leo que escucharon truenos, relámpagos, voz de bocina tronante, durísimo, un monte que humeaba y de pronto hasta temblaba duro. ¿Esa era la voz de Dios? Claro que sí, era la voz de Dios. Pero Dios dio unos mandamientos. ¿Quién sabe si el pueblo los escuchó? Se pusieron de lejos. Moisés les dijo que se acercaran, pero ellos más se alejaron. ¿Ustedes lo escucharon? ¿A nosotros nos ha pasado igual o no? A nosotros nos ha pasado, a todas las religiones les pasa. A la parte religiosa le pasa. No escuchan la voz de Dios. Escuchan de truenos, escuchan de relámpagos, escuchan de catástrofes. Por ejemplo, haciendo un paréntesis aquí, cuando hablamos de la gran tribulación, bueno, la Biblia no dice que la iglesia pasará por gran tribulación. Pero cuando se escucha de tribulación y angustia que viene para el mundo, de persecución para los escogidos de Dios por parte de la bestia, porque la bestia va a perseguir a los que son del Eterno, los que no son de Él.
Porque la bestia, ¿para qué va a perseguir a los que son de ella? Pues si ya están marcados, ya están marcados. Pero entonces hay una doctrina, hay una falsa enseñanza que dice que se van a ir antes de la bestia porque ellos no van a pasar por tribulación, porque la iglesia nueva que nace en Hechos capítulo 2, ojo, ellos hablan de una iglesia nueva que nace en Hechos capítulo 2, esa iglesia no va a pasar por gran tribulación que porque es la niña de los ojos de Dios, no lo dice la Biblia. La Biblia dice que la niña de los ojos de Dios es Israel, pero no una iglesia nueva que sale de un Hechos capítulo 2. Habla que Israel es la niña de los ojos de Dios. Pero ellos dicen que tienen que ir antes de la tribulación porque no pueden sufrir angustia ni tribulación. Entonces le tienen miedo a eso. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no escuchan la voz de Dios, no escuchan el mandamiento, no escuchan la Torá, no escuchan la ley de Dios, no escuchan. Para ellos ese mandamiento no es para amor, el mandamiento no es para vida, sino que es un trueno que suena muy duro, que eso es una esclavitud, que eso es una carga muy pesada. ¿Sí me hago entender? El pueblo no escucha el mandamiento, escucha trueno, relámpago, escucha calamidades, escucha maldición. No escucha la vida, no escucha que es para vida. No, ellos escuchan otra cosa. ¿Por qué? Porque somos carnales. Por el corazón de piedra. El corazón de piedra que hay ahí. ¿Sí ve? Entonces no es el Israel de hace 2000, de hace 3500 años. No es el Israel de por allá, no, es el hijo de Jacob, el Jacob actual. Esos hijos de Jacob que tienen corazón de piedra, que tienen que ser quebrantados para convertirse en hijos de Israel. Este es el primer Shavuot, cuando el Señor habló directamente las palabras. Es decir, dio su palabra. Su palabra es espíritu y es vida. ¿Juan qué? ¿Dónde está eso? Juan 3. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Yo no? Ahí se las dejo. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Quién dijo eso? Yehoshua. Jesús de Nazaret, Jesucristo, como lo conocen en griego. El Mesías, la voz del oír lo dijo. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Son las mismas palabras que se están hablando desde Apocalipsis 20. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Pero hay gente que escucha calamidad, escucha truenos, que los mandamientos son una cosa no sé cómo, difícil de llevar. A ver, si los mandamientos, hay un mandamiento que dice no tener relaciones sexuales con animales. ¿Qué le ven de difícil a eso? Son pues unas preguntas que yo hago. Hay un mandamiento que dice de la ley de Dios, de entre los 613, que ellos dicen que no es para ellos. Hay uno que dice no tener relaciones sexuales con animales. ¿Qué difícil hay en eso? ¿Qué dificultad tendrá? ¿Será que es común tener relaciones con animales o qué? Es común tener relaciones con animales, sexuales con animales, que es muy común, que la gente como que le da muy difícil eso, como que al cristiano, al llamado cristiano Hay uno que dice, hay un mandamiento que dice, no, de esos 613, otro dice, no tener relaciones sexuales con la mamá. ¿Será que es muy difícil? ¿Será que es muy del común? ¿Por qué se les hace difícil? ¿Qué difícil tiene eso? En el Nuevo Testamento Pablo no dice eso, porque es que ellos se pegan de no, que Pablo habló de unos mandamientos y son solamente los que dijo Pablo. Pablo nunca dijo no tener relaciones con la mamá. Pero yo pregunto, en esta actualidad, en este mundo que se llama cristiano, ¿a quién se le cruza por la cabeza tener relaciones con la mamá? Eso es ilógico. Y está dentro de los 600 preceptos que ellos mismos dividen, que tiene la Torá, que tiene la ley de Dios. No tener relaciones con la hermana, o con el hermano, o con un hijo, o con una hija. ¿Qué difícil hay en eso? O con la suegra. O con la suegra. ¿Cuál es el punto? Y es que no, eso es imposible, pero hay gente que escucha truenos,
relámpagos, escucha ve un puente humeando, pero no escuchan la voz del Elohim, las cuales es espíritu y es vida. Hermanas, ¿sí encontró el verso? Bueno, les cae tarea. Pero si está o no está, yo estoy equivocado. Si lo hemos leído. Sí, claro. Son espíritu y son vida. Si son espíritu es porque no son ¿qué? Tierra, no son algo material, ¿cierto? Y si son vida es porque no son para muerte. Pero luego el mandamiento que es para vida vino a ser muerte para mí. ¿Por qué el mandamiento que es para vida vino a ser muerte para mí? Pregunta Pablo, por allá en Romanos capítulo 7. ¿A causa de qué? A causa del hombre de pecado, ¿cierto? Esa volqueta. Ok, bueno, entonces el pueblo se paró a lo lejos. El pueblo se paró a lo lejos. Y no escucharon, no recibieron el Espíritu. No recibieron el Espíritu de santidad para poder obedecer. Entonces, en Hechos capítulo 2, queda la promesa, los profetas profetizan, por eso Pedro, cuando llegamos a Hechos capítulo 2, entonces dice, esto no están ebrios, sino que es lo que está escrito en los profetas, en la profecía. Y Pedro se va hasta el profeta Joel, ¿cierto? Lo leímos. Se va hasta el profeta Joel y describe la promesa. ¿Cómo dijo el profeta Joel? Joel capítulo 2, verso ¿qué? 20 y algo. En los postreros días el Señor derramará de su espíritu. ¿Cierto que sí? Muy bien. Ahora, Joel profetiza que en los postreros días el Señor dará de su espíritu y da la promesa. ¿Quién más que otro profeta habla de la promesa del espíritu de santidad? ¿Qué otro profeta dice que el Eterno pondrá de su espíritu en los hijos de él para que obedezcan? Ezequiel 36, ¿qué? 27. Leámoslo textualmente, por favor. Ezequiel 36, 27. O desde el 24 mejor. Porque es que en el 25 hay una palabra bonita. También. Ezequiel 36, 24. Tan siquiera desde el 24. Os tomaré de las naciones y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ajá. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y que guardéis mis normas y las cumpláis. Siga. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Amén, déjelo hasta ahí. Vea. Entonces, está la promesa que vendrá el Espíritu de Santidad, y el Espíritu de Santidad, el Señor dará su Espíritu porque Él va a hacer, Él mismo hará que andemos en. Para eso es el Espíritu de Santidad. El Eterno pone de su Espíritu en nosotros y hace que andemos en sus estatutos, en sus normas, en su precepto, en su ley, en sus mandamientos. Por eso es Shavuot. Shavuot, fiesta de semanas. En griego, Pentecostés. 50 días. 50 días después de qué? 50 días después de la fiesta anterior. De la fiesta anterior, de las primicias. Fiesta de primicias. 50 días desde esa fiesta, cuando era mecida la gavilla,
para que fuera acepta por Hashem, por el sacerdote. ¿Quién es nuestras primicias? Dice Pablo. Yehoshua es las primicias. Si Yehoshua fue acepto cuando él resucitó en fiesta de primicias, no en domingo, porque es que no, que él resucitó un domingo, no, él no resucitó un domingo, él resucitó y se presentó en fiesta de primicias. Y 50 días después de que fue aceptado, entonces viene Shavuot, viene el derramamiento, o Pentecostés, viene el derramamiento del Espíritu de Santidad, como fue prometido. ¿El Espíritu de Santidad para qué? Para hacernos andar en obediencia, para hacernos andar. ¿En obediencia a qué? A su mandamiento. Ojo, el mandamiento antes de ser letra es espíritu. Juan 6:63. ¿Qué dice Juan 6:63? El espíritu es el que da vida, la Ajá. carne para nada por ella. Sí. Las palabras que yo... Vea, micrófono. El espíritu es el que da vida, la Ojo. carne para nada aprovecha. Ojo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ojo, el mandamiento del Eterno, antes de estar en piedra, antes de ser letra, es espíritu, es dabar, es palabra. Palabra, Juan 1:1, en el principio era el Logos, la palabra era con Dios y Dios era la palabra. Esta palabra se hizo carne y Él habitó entre nosotros, porque Él tabernáculo, porque la palabra se hizo tabernáculo y el Eterno habitó entre nosotros o en nosotros. Y vimos su gloria. ¿Cómo vimos la gloria del Eterno? La vimos como de hijo, lleno de gracia y de verdad. Ojo, présteme la atención. El Espíritu de Santidad, como se traduce correctamente, Ruach HaKodesh, como está escrito allí, viene ¿para qué? Para hacernos caminar en santidad, para hacernos caminar en mandamiento. ¿Los mandamientos se guardan para salvación? No. Los salvos, los que creen, los que han creído en el Mesías, que han sido salvados, que han sido justificados, que creen en la justificación de Yehoshua, de Jesús de Nazaret como lo conocemos. Entonces, que han sido hechos justos, caminan en justicia, porque el único que hace justicia es el justo. No se puede hacer justicia sin ser justos. Primero hay que ser justo para poder hacer justicia. ¿Quién nos hace justos? Él, Yehoshua, nos hace justos para poder hacer justicia. Entonces, ¿los mandamientos se guardan para salvación? No, se guardan para santificación, porque somos santificados por medio de o en medio de. ¿En medio de qué? En medio de la obediencia. ¿Quiénes obedecen? Los que son hijos. Los hijos, los que no son hijos, no tienen que obedecer. No hay problema, no hay lío con eso, es que no hay discusión. La obediencia se demanda es del hijo, del que no es hijo no se demanda eso. O alguien de aquí demanda obediencia de los hijos ajenos. No, ¿verdad? ¿Qué hace? Si el hijo del vecino se porta con el vecino como le da la gana, pues él verá, ¿no? ¿Sí o no? Uno demanda obediencia es de los hijos. El mandamiento es para los hijos, el mandamiento no es para los extraños. Entonces el pueblo pidió un mediador, ¿cierto que sí? Eso es muy terrible, más bien usted hable con Dios, hable con Él y lo que Él le diga a usted, usted nos lo dice a nosotros y nosotros le vamos a obedecer. Por eso existe el mediador, ¿sí o no? Entonces Moisés sube al monte y recibe de Dios las palabras, ahora las palabras por escrito, las 10 palabras, ahora el Señor las escribe en tablas de piedra. El nuevo pacto es
basado en mejores promesas. Está bien. El nuevo pacto, entonces, ¿en qué consiste? ¿Quién lo va a leer textualmente? ¿Quién lo encuentra? ¿Jeremías 31 o Hebreos 8:8? ¿Quién vamos a leer? ¿Jeremías 31 o Hebreos 8:8? Jeremías 31 o Hebreos 8:8. Sí. O Hebreos 8:8. Porque es el mismo pacto. El escritor de Hebreos está hablando de Jeremías 31. Sí, el micrófono, por favor. Dice, he aquí vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Por eso también yo los deseché, declara Yahweh. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, declara Yahweh. Porque yo perdonaré sus culpas y nunca más me acordaré de sus pecados. Déjalo hasta ahí, eso podemos seguir leyendo, pero es más, sería muy interesante que el oyente o nosotros leamos el Jeremías 31, Jeremías 31 completo. Entonces el nuevo pacto consiste en una ley distinta. No, es la misma ley. Ya sabemos que no va a estar escrita en piedra, sino que va a estar escrita en el corazón o en la mente de ellos. La pondré en su corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Santidad que Él va a dar a cada uno de sus hijos nos va a hacer obedecerla, nos va a recordar su mandamiento, su ley. Bueno, entonces, ¿qué de válido tiene que algunos dicen que no es un nuevo pacto, sino que un pacto renovado? Que es el mismo, pero que es un pacto renovado, que no es un nuevo pacto. Sí, eso también lo he escuchado yo y es válido. Que la palabra... Que es la renovación del mismo pacto. Es la renovación del mismo pacto. Es la renovación del mismo pacto. Lo que pasa es que este pacto, yo no tengo problema con que sea renovado. Está bien porque es el mismo. Solamente que cambia de lugar, metadiceme, como dicen Hebreos. Hay un cambio de ley, porque Hebreos habla de cambio de ley. Entonces decir, que Dios ya tiene una ley para Israel y ahora una ley para la iglesia. No, Hebreos no está diciendo eso. No, está diciendo que hay un cambio de sacerdocio, del orden levítico al orden de Melquisedec. Entonces tiene que cambiar la ley del lugar, de piedra, de pasajero, porque la piedra por más que dure también se desgasta, de ser pasajero, de ser temporal a ser eterno. Entonces la ley cambia de lugar, metadiceme. Entonces puedo decir que es renovado porque es la misma ley que cambió de lugar, pero es la misma ley. Pero también puedo decir nuevo. ¿Por qué? Porque es en mejores promesas. Porque las primeras promesas fueron del hombre, las que dio el hombre pues fallaron. Pero ahora tenemos el fiador de un mejor pacto. ¿Quién es el fiador de un mejor pacto? Yehoshua. El mediador que nosotros mismos dijimos, no, vaya usted hable con él. Porque nosotros no escuchamos sino maldiciones, que la ley es una maldición, que la ley es una carga, que la ley ya se acabó, que no sé qué cosas horribles que interpretan a Pablo, yo no sé qué manera de cristianismo. Bueno, así lo entendíamos nosotros también. Entonces pedimos un mediador para que ese mediador entonces hable por nosotros delante de Hashem, del Eterno. Por eso es nuevo, porque lo que se dice en la escritura nuevo es porque no es de este plano, de esta materia, sino que viene de arriba. ¿Y de arriba qué vino? De arriba viene todo. Viene la sangre, que es la nueva sangre, la sangre del nuevo pacto. Jesucristo lo dijo. Esta es mi carne. ¿De qué? ¿Sí o no? Entonces para ver pacto hay que cortar carne, porque eso significa pacto, brit en hebreo, cortar carne, ¿cierto? Entonces, ¿quién puso la carne y la sangre?
Yeshua. Yehoshua, no nosotros. ¿Sí o no? Entonces es distinta, es nueva. La carne y la sangre para el nuevo pacto vino de arriba. ¿Sí? Entonces es nuevo. Entonces la ley cambia de lugar. Ahora pasa de ser temporal a ser eterna. Y todo está propicio para el nuevo pacto. Ahora tenemos el nuevo pacto. Tenemos el espíritu de santidad. Porque ya Yehoshua murió en la cruz de Calvario. Lo que dice Jeremías 31. Quitaré su pecado, no me acordaré más de él. Ojo, Jeremías 31. Porque Hebreos 8 si no lo dice. Pero Jeremías dice, haré un nuevo pacto, ¿cierto? Y ninguno enseñará más a su hermano. Quitaré su pecado y no me acordaré más. Para eso necesitaba el sacrificio de Yehoshua en la cruz de Calvario. Después, por eso el Señor les dice, en Hechos 1 les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban, para que reciban el Espíritu de Santidad. Y tendrán poder para hacerme testigos. En Judea. Nosotros tenemos que ser testigos de Yehoshua. ¿Testigos de qué? De que Él está obrando, de que Él obra en nosotros, de que Él pone su Espíritu de Santidad en nosotros y hace que caminemos en obediencia. Porque su palabra es espíritu y es vida. Sus mandamientos, su dabar, es espíritu y es para vida. Romanos 7, cuando lo discutimos, que pasamos por Romanos meses anteriores, dijimos eso, o lo leemos. Luego lo que es vida vino a ser muerte para mí. Por eso Romanos 2:14, perdón, 7, 14, 13, 12, buscámoslo, por favor. Romanos 2:13 es el que dice, no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores serán justificados. Pero Romanos 7:14 es el que dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque la ley de Elohim es espiritual. Antes de ser letra, también cuando Pablo dice es que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque es que a la gente la mata la letra. La gente la mata la letra porque no tienen el espíritu. Cuando no tienen el espíritu de Dios, la ley los mata. Claro, porque no la obedecen. ¿Cómo van a...? Y es más, tergiversan la palabra. O sea, tienen mucha letra pero poca obediencia. Mucha letra, pero no tienen espíritu de santidad. ¿Cómo van a obedecer? No obedecen. Si es necesario el espíritu de santidad para obedecer. Romanos 7:14. ¿Sí dice así? Porque sabemos que la ley es espiritual, Mas yo yo soy carnal, vendido al pecado. Sí, ¿qué sigue? Porque lo que hago no lo entiendo. Eso. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Sí, siga. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ajá. Y yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien. Sí. Porque el querer el bien está en mí, Pero no el hacerlo. Sí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero Eso. veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Déjalo hasta ahí tan siquiera, pero lea el 10. El 10. Sí, el 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Eso, siga. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El 12 y el 13 de una vez. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y el 14, de nuevo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces por eso escuchamos maldición, que la ley es una carga muy pesada. Leen Hechos 15, cuando Pedro dice, ¿por qué ponen un yugo que nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? Como si Pedro se hubiera referido a la ley de Dios. Pedro no está hablando de la ley de Dios, Pedro está hablando de las leyes del judaísmo, de las leyes de la...
Cuando Pedro dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Está diciendo eso. ¿Por qué tientan a Dios? ¿Por qué ponen cosas que Dios no puso? Cuando Pedro habla de una ley que es difícil de llevar o que es una carga para él y para sus padres, se refiere a mandamientos de hombres, a leyes por fuera de lo que el Señor ha establecido. Por eso dice, ¿por qué tientan a Dios? Dios ya estableció su mandamiento, no lo tienten, es decir, no cambien lo que Él ya puso. Amén. Porque la ley dice, Moisés cuando escribe en la ley dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, ni le añades, ni le añada, ni le quite. No tiente a Dios quitándole o poniéndole a la ley de Dios. Eso dice Pedro en Hechos 15:10. Si es el 10, bueno, se me escapa. Hechos 15 dice, Pedro dice, ¿por qué tientan a Dios poniendo un yugo? Es decir, no pongan un yugo que Dios no puso. La ley de Dios es de Dios, desde que la puso y hasta que hayan cielo y tierra. Porque eso es lo que Él estableció. Por eso pone al cielo y la tierra por testigos. Porque lo que Dios puso, lo puso para este cielo y para esta tierra. Cuando ya no existan más este cielo y esta tierra, ya será otra cosa. Por el momento, estamos en eso. Primer Shavuot, primer Pentecostés. El Señor dio su palabra, su espíritu. Los hombres no la recibieron. El Señor da la promesa de que va a dar un nuevo pacto. Inclusive está la figura, porque Moisés cuando desciende, que ellos tienen un becerro de oro, las primeras piedras Moisés las tira. Entonces sube por otras más, ¿sí o no? Le dan otras piedras. Que me maltrata para el micrófono, pai. Ahora ya, mira a ver si sirve todavía. Ya lo daño. Estamos bien, vamos bien. Primer Shavuot. Ahora, en los postreros días, dice el profeta Joel, derramaré mi espíritu en ellos, ¿cierto? Vamos bien. Entonces, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Bueno, esa fue la introducción, ¿no? Ahora sí vamos a tocar el tema. Vino buen tiempo, hermano. 28. Ya lo escuchó. Mire, Hechos capítulo 2, entonces quedamos hasta el verso 26. Estamos en Shavuot, estamos en fiesta de Pentecostés, estamos en el templo. Estaban orando, en oración, celebrando una fiesta. ¿Quién lee, por favor, verso 27, capítulo 2, verso 27 en adelante? Igual va a leer, Aníbal. Capítulo 2, verso 27 en adelante. Solo el 27. No, del 27 en adelante. Hasta el final, si Que no quieres. dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado. ¿Siendo profeta quién? ¿Cómo es que están hablando? ¿De quién está hablando? ¿De David? ¿Sí o no? Por eso es que hay muchos, si no es que todos, la mayoría de los salmos son proféticos, son mesiánicos. Porque David es declarado como profeta. Es decir, no es que Pedro lo declaró profeta, sino que ya saben que David, entre la costumbre judía del judaísmo, ya tienen a David como profeta. Los salmos son mesiánicos, la mayoría, si no es que Sabiendo todos. que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono.
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ojo, miren pues, vuelvo a leer. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ojo, vea, hay un asunto aquí. En Hechos capítulo 2 nace la iglesia. Eso dice el cristianismo. La iglesia trinitaria dice eso. Pentecostal dice lo mismo, porque como salió de ahí, ustedes van a decir lo mismo. En Hechos 2 nace la iglesia. Si en Hechos 2 nace la iglesia, bueno, el asunto aquí es otro punto, que tienen a la iglesia como un ente distinto a Israel. Es decir, salido de todas las promesas dadas a Israel. Tienen una iglesia, una corporación, un ente, no sé cómo decirlo, distinto, salido. Una empresa. Una empresa, una cosa ahí. Cuando cada vez que leen la palabra eclesía en griego, entonces dicen que ellos son una corporación, una empresa, un distintivo, una cosa distinta a todo lo que se llama Israel, el Israel de Dios. Entonces se salen de todas esas promesas que están para el Israel de Dios, incluyendo el Mesías, porque el Mesías es prometido para el Israel de Dios. Que es que lo catastrófico es eso, que quieren salvarse y lo hacen de acuerdo a sus esfuerzos, porque el Mesías prometido a Israel, al Israel de Dios, es para eso, no para una iglesia nueva que nace en Hechos 2. Ahora, hablando de la palabra eclesía en el estricto orden de la palabra eclesía en griego, a ver, Mateo 18, tal vez, se me escapa, espérenme, yo lo busco aquí. Sepas pues ciertísimamente todo. Sí, Mateo 18, 15. Mateo 18, 15, por favor, ¿quién lo lee? En adelante, del 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. ¿Quién lo lee? 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Listo. Ojo, pues, vea. Hablando estrictamente de la palabra eclesía, si ellos dicen que la eclesía de ellos nació en Hechos capítulo 2, entonces, ¿por qué Jesucristo la está diciendo desde Mateo 18? Le está diciendo, si su hermano tiene un problema con usted, usted tiene un problema con su hermano. Y le da, y mire el proceso que le da. Ese proceso que le está dando ahí, de llamarse 2 o 3, ¿es de acuerdo a qué? A la ley. Ajá. Porque todo sea en boca de 2 o 3 testigos, dice la ley de Dios. Entonces Yoshua le da el orden respecto a la misma ley. Si su hermano, después de todo este proceso, sigue como en su cosa, entonces dígalo a la iglesia. ¿Dígalo a quién? A la eclesía. Si continúa, entonces téngalo por gentil y publicano. Es decir,
Eso, si es un gentil y un publicano, eso es en contexto negativo, ¿sí o no? Porque si fuera obediente, sería de la eclesía. Pero como es desobediente, entonces es gentil. Entonces, ¿qué significa gentil? No es algo bueno. Tiene una connotación negativa. Y es más, lo iguala con el publicano. Pregúntele a un judío del primer siglo qué es un publicano. Porque es que no decir aquí en español o en colombiano, en antioqueño, en segoviano, decir publicano, pues, no suena como tan duro. En el siglo XXI, que estamos en el 2026. Pero pregúntele a un judío qué es publicano, a un judío del primer siglo qué es publicano. Es de lo peor que hay, porque un publicano es un tipo que es judío y se aprovecha de su judaísmo o de su cultura o de su sangre para extorsionar a los de su misma nación, porque Roma lo toma para que le cobre impuestos a los de su. Entonces, como conoce qué tiene Julano, qué tiene Mengano, entonces se aprovecha de ese estatus para cobrarle a lo que tiene Julano y Mengano, es decir, un traidor a la patria. Un publicano es un traidor, es un, ¿cómo lo diríamos nosotros? Un traidor. Sí, un traidor. Un traidor a su hermandad, a su clan, un traidor, eso es un publicano. Entonces imagine que Josué dice, si no hace caso a la eclesía, téngalo por gentil y publicano. La palabra gentil ahí y publicano tiene el mismo nivel de negatividad, por decirlo de esa manera. Entonces no es bueno ser gentil, como ellos dicen, porque esos gentiles que ellos mismos dicen, es más, que ellos me dijeran a mí, no, es que nosotros somos gentiles de las naciones, bueno, hasta vaya y venga. Pero cuando ellos dicen, es que la ley de Dios no es para nosotros porque nosotros somos gentiles, eso sí es más duro. Es que es una cosa tan horrible, es una cosa, es que dígame si no. Una cosa es que me digan, no, es que yo soy gentil porque no soy de la nación de Israel, del Medio Oriente. Bueno, sí, es correcto, está muy bien. Soy etnos, la palabra de gentil en griego es etnos. Soy un etnos, es decir, no soy de allá, soy un extranjero, soy un extranjero, sí, soy gentil. Pero es que los gentiles también pueden recibir. Pero ellos quieren llamarse en gentil, es con respecto a no obedecer la ley de Dios. Es decir, a ser publicano, a ser este gentil. Eso es lo grave. Que ellos no van a estar en la tribulación. Ellos no van a, se van a ir para el cielo. Se van a estar arrebatados. Y usted le dijo, vea, muéstreme un verso donde diga eso. Uno, tan siquiera uno. Quedamos en el invierno. Quedaron en verso de eso. Queda en la plaza. Entonces hay que grabarle. Cuando usted hable con una persona de esas, escríbalo, lo que ella dijo, escríbalo. Textualmente como ella lo dijo. Y luego le dice, por favor, muéstreme una Biblia. Una amiga mía, pues, acá de Colombia, también me dijo, no, Yuri, es que nosotros somos más privilegiados que el pueblo de Israel. Carajo. Y me dice, y es que nadie pudo con la ley. Entonces, dígame, Dios nos quitó Esa maldición. Ese trueno, ese relámpago, ¿sí vio? Y entonces Dios se equivocó y nos llevó a los de que va. Que la tribulación sí iba a estar, que después de la tribulación era que venía con los Y entonces me dijo que el pueblo de Dios era una cosa y que la iglesia era otra. Ajá. Y yo dije, ¿qué él va a tener cuántas esposas? ¿Cuántas novias? Tiene, imagínate, se ha dividido. Pero ahorita repasamos bien eso. Ahorita repasamos de nuevo eso, no hay lío, no hay afán. Entonces, hablando de estrictamente la palabra eclesía, este tema lo vamos a retomar cuando lleguemos al capítulo 7, con el discurso de Esteban, con el panorama bíblico de Esteban, porque Esteban cuando da su discurso, eso hace un panorama bíblico. Se van a dar de cuenta que se regresa al Génesis y da todo el panorama bíblico, así como a Pablo cuando llega a una sinagoga, a la primer sermón de Pablo, da un panorama bíblico. Cuando lleguemos al capítulo 7 vamos a tocar de nuevo este tema del asunto de la eclesía. Pero entonces, Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, ese es el punto.
Aquí no está diciendo una iglesia nueva que van a hacer o que están haciendo en Pentecostés. Aquí, porque ellos dicen Hechos capítulo 2, que ellos son de la iglesia de Hechos capítulo 2 porque dicen que son de Pentecostés. Pentecostés, esta fiesta de Shavuot que está sucediendo en Hechos 2, es una repetición de lo que siempre ha sucedido. ¿Qué es lo que pasa? Que de la primera fiesta de Shavuot en Éxodo capítulo 20 hasta este momento, hasta este primer siglo, aquí viene a suceder el derramamiento del Espíritu de Santidad. ¿Para qué? Ya dijimos para qué viene el Espíritu de Santidad, para hacernos caminar. Ahora el Señor ya quitó el pecado, ya fuimos lavados en su sangre, ahora sí, ahora es distinto. ¿Qué va a preguntar, compañero? Porque viéndolo bien empezó fue con judíos, con israelitas, ya empezó la iglesia, empezó fue con ellos. Pero es que no empezó, ahí no empezó una iglesia. Pero ahí está restaurando. Porque el mismo Pedro dice, esto es lo que está escrito. Lo que está escrito por el profeta. Es decir, ya está profetizado. Y cuando leemos todo esto del capítulo 2, leemos de Joel, leemos de Salmos, leemos de David, leemos en Isaías, porque también leemos en Isaías, leemos en Ezequiel. Cuando leemos el profeta está profetizando para una iglesia que va a aparecer por ahí. Hombre, por Dios. Sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ese es el punto. Está profetizando. Está hablando completo, las 12 tribus completas, toda la casa de Israel. Ese es el punto. Mire Hechos capítulo 2, está hablando completo. Pero es que yo no puedo coger un verso, arrebatarlo de ahí y sacar doctrinas falsas. Eso es pecado, eso es gravísimo. Eso me da condenación. Yo tengo que leerlo como está ahí completo, porque interpretan lo que les da la gana, porque quieren acomodar la Biblia a su conveniencia. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. ¿Con quién está hablando? Con nosotros. Porque Jader lo crucificó, todos lo crucificamos. ¿A causa de qué? De nuestra rebeldía, de nuestro pecado, lo crucificamos. La casa de Israel viene a buscar a sus ovejas perdidas. Vea, hay una cosa, hombre, como hemos hablado, solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. Nosotros, los que creen, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los que creen en el Mesías prometido a Israel, en el Antiguo Testamento. Los que creemos que Yehoshua es el Mesías del Eterno. Tenemos que dar gracias al Eterno por lo que Él hace en nuestras vidas, con nuestras vidas, por lo que Él hace, por lo que Él es. Porque es que cuántos quieren escuchar de estas maravillas y no pueden, porque es que los demás les tapan los oídos. Yo por ahí estoy hablando con un amigo que tengo hace años, y bueno, yo cuando estaba en el campamento anterior, entonces le insistí, empezó a ir y empezó a llegar, y bueno, y llegó al campamento anterior. Y está muy contento ahí donde está. Y yo le voy y le digo, hombre, muchacho, es que hay que avanzar. No, déjame aquí que estoy contento. Es que usted lo tienen por judaizante, usted lo tienen de lo peor ahí en la iglesia. Porque por lo que escucha, entonces me dice eso. Entonces yo le digo, ayer estuve por allá. Y les tapan los oídos con esa la palabra judaizante. Entonces ellos se cierran la puerta para ellos y cierran la puerta para los demás. ¿Cuántos quisieran escuchar esto y no pueden? Porque los hacen de sordo, les tapan los oídos. Mire, vea, solo el remanente será salvo. El Señor estableció, decretó, y nosotros tenemos que dar gracias por lo que Él es. Yo tengo que confortarme, yo tengo que dar gracias y orar para que el Señor, para yo poder aceptar su voluntad. Entonces todas las profecías que hablan a la casa de Israel, a la Israel de Dios, entonces dice Pedro, después de hablar de Joel, después de hablar de los Salmos, después de que podemos leer en Isaías, en Ezequiel, entonces dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. ¿Sí?
¿Cómo dice el verso 37? Para terminar, hasta terminar. Hechos 2:37, sí. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Al compungirse, al escuchar esto, Ajá. dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ojo. Porque la promesa es para ojo, vosotros, Ojo, amén. Ojo, siga. para vuestros hijos Sí. y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Un momentico, téngalo ahí. Téngalo ahí, pause ahí. La promesa es para la iglesia que están haciendo de gentiles. No, Para vosotros. no. Para que los gentiles que hacen lo que les da la gana, sigan haciendo lo que les da la gana, interpreten las escrituras como les da la gana y van a recibir el don del Espíritu Santo. Hombre, por Dios. Esta promesa, ciertísimamente, oye casa de Israel, ustedes al que mataron aquí, al Mesías que mataron, el Señor lo ha hecho Señor y Cristo. Murió por sus pecados. Ustedes lo mataron, nosotros lo matamos. Ahora, esta promesa, esto que está pasando aquí, es para ustedes, para sus hijos, porque es una promesa que les fue dada a ustedes. Esta promesa fue dada a nosotros, a nosotros. Esta promesa es para nosotros. Ahora, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes. Ustedes ya saben cómo se bautizan, qué es bautizarse, ya saben qué no es eso. Por eso dice, bautícese cada uno. Bautícese cada uno de ustedes, así como ya saben, como ya conocen qué es bautismo, bautícense. Ahora lo hacen en el nombre de Yehoshua. No para purificación, como es la costumbre, sino para perdón de pecados. Y van a recibir el don del Espíritu de Santidad. ¿Cuál es el don que da el Espíritu de Santidad? El Espíritu de Santidad da muchos dones. ¿Sí o no? Eso fue lo que pasó cuando empezó a hablar en lenguas. Estos no están borrachos, sino que esto es que el Espíritu Santo y da el profeta, dice lo que pasa con el profeta. Pero dice que cuando vino el Espíritu Santo, dio que hablasen, es decir, dio el don de hablar en distintos idiomas. ¿Cuántos dones da el Espíritu Santo? Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Del 1 en adelante. Tan siquiera hasta el 13. ¿Quién lo tiene? ¿Cuánto tiempo va? Está bueno. Estamos bien. Primera de Corintios capítulo 12. Del 1 al 13 tan siquiera. El que encontró lea. Capítulo 12. Sí, señor. Primera. En cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos. Dones espirituales. Sabes que estoy en una versión ahí, pero estamos hablando del don del Espíritu. En cuanto a los dones del Espíritu. En cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos, quiero que sepan que ustedes eran paganos, arrastrados de una u otra forma a ídolos mudos. A causa de esto les hago saber que no hay quien hable por el Espíritu de Dios y diga que Jesús es anatema, y no haya quien pueda decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay distribución de dones, pero el Espíritu es uno. Es el mismo, sí, amén. Hay la distribución de ministerios, pero el Señor es uno. Hay distribución de poderes, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas en cada uno. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
para provecho. La manifestación. Ojo, siga. Hay a quienes le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a Amén. otros palabra de conocimiento por el Espíritu, por Vamos el mismo con- Espíritu. Vamos en 2 dones por ahora. Vamos con 2. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros de hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como a él le place. Porque así como el cuerpo es uno y tiene en sí muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también es el Cristo. Porque todos nosotros ciertamente somos bautizados en el Espíritu para ser un cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y todos nosotros que nos dio a beber, y a todos nosotros se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque en verdad el cuerpo no consta de un miembro, sino de muchos. Porque si el pie dijera, por cuanto no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿acaso por eso no sería parte del cuerpo? Déjelo ahí, déjelo ahí. Ojo. Seguro está por allá. Ojo. Hay muchos dones. Y el Espíritu, cuando viene, da a cada uno el don que Él quiere dar. No la persona, que el Espíritu da. Pero el Espíritu da poder a todos, en todos da el mismo poder. Cuando viene el Espíritu de santidad, que nos hace caminar en santidad, que nos hace caminar en santificación, entonces da un poder, pero también da un don de hablar en lenguas, de discernimiento, de interpretar lenguas, don de palabra, don no sé qué, y sigue, ahí está. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están cerca, para los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Nuestro Dios llamar. Para todos cuantos nuestro Señor llamare. Verso 40, siga, por favor. Hechos 2:40. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras Pedro testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se les unieron en ese día como 3,000 personas. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Téngalo un momentico. ¿Cuántos se unieron? Como 3,000. ¿Cuántos se perdieron en el primer Shavuot? Como 3,000. Como 3,000 se perdieron en el primer Shavuot en Sinaí. En el Sinaí se perdieron 3,000. Y en el postrer Shavuot se recuperaron los 3,000, otros 3,000. Y perseveraban, 42, verso 42, y perseveraban firmes. En la doctrina de los apóstoles. Pregunta, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Porque es que hay mucha gente por allí diciendo que ellos son la verdadera iglesia, que tienen la doctrina apostólica. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Pablo, sé imitadores de mí como yo de Mashiach. Sé imitadores de mí como yo del Mesías.
¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Porque estos que estaban llegando allí estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina apostólica? La doctrina apostólica no es de palabra, no es de yo decir yo soy apostólico porque creo en el derramamiento de lenguas o no sé qué cosas, y aquí hablamos lenguas. Vea, venga, yo le invito a un culto para que vea cómo hablamos aquí. Rambo salta la baranda, saca la bazooka. La doctrina de los apóstoles es la misma de los profetas, porque Pablo dice fundamentados en apóstoles, edificados en apóstoles y profetas. Edificados en el fundamento, ¿sí o no? Ajá, ¿De quién? De apóstoles y profetas. El asunto ahí con ese verso es que hay un kai. Cuando dice apóstoles y profetas, ese kai, esa palabra kai en griego une. O sea, es la misma. Es decir, fundamentados en el fundamento edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, es decir, tienen el mismo fundamento. La principal de piedra es Yehoshua. El fundamento de apóstoles y profetas es el mismo. Cuando está diciendo aquí, está diciendo que perseveran en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveran en la doctrina de los profetas, o sea, así mismo como en la de los apóstoles. Los apóstoles obedecían lo que estaba escrito por el profeta. Por ellos imagínense que en el primer sermón hablan desde las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras para ellos es el Antiguo Testamento. No existe el Nuevo Testamento en el momento. Entonces ellos hablan desde las Sagradas Escrituras, desde la ley, los profetas y los salmos. No tienen de dónde más hablar y no se pueden salir de ahí, porque el que se salga de ahí es anatema. Voy para Gálatas. Gálatas 1. Y cuando dicen y en las oraciones, ¿quién? Sí, voy para allá también. Es lo mismo, en doctrina y en oración. Muy buen punto. Dice Pablo en Gálatas 1, 6 o 7. El que le predique un evangelio distinto al de Cristo, sea anatema. ¿Cuál verso es? Gálatas 1, ¿qué? 5, 6 o 7. No que haya otro evangelio. No es que haya otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso, ojo. No es que haya otro, es a ver qué verso es. 1:7 de Gálatas. Y el 5, ¿cómo dice? Desde el 5. A quien sea de la gloria de estoy maravillado de que tampoco Eso, el 6. hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. Eso. Para seguir un evangelio diferente. Otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Está el evangelio de Cristo y está el evangelio de otros, el de hombres. Porque Mesías solo hay uno. El de ahora. El Señor solo es uno. No tenemos sino un solo Señor, un solo mediador. Solo hay un Señor. Solo hay un Mesías. Y este trajo un evangelio. El que le predique ahora sí el verso 8, ¿cómo dice? Mas si aún nosotros, Eso. o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Eso. sean atentos. ¿Qué evangelio anunciado? Y está hablando en plural. ¿Qué evangelio anunciaron los apóstoles? Esa es la discusión. Porque es que a mí me viene y me dice un tipo que porque yo pertenecía a su iglesia y me dice, es que usted salió del evangelio verdadero o se salió del evangelio de este. No, yo me salí de su evangelio, de su iglesia. La pregunta es si usted como de esa iglesia tiene el evangelio de Cristo. Esa es la pregunta. No es que haya otro evangelio, pero es que hay personas predicando un evangelio de hombres. ¿Soy yo apóstol de hombre o por hombres? ¿Soy yo llamado por hombres? Gálatas 1:1. ¿Soy yo de hombres o por hombres? ¿Cómo es que dice? Hablo apóstol no de hombres, Eso. sino por hombres. Apóstol no de hombres ni por hombres, porque hay evangelios de hombres que hacen lo que les da la gana con la palabra de Dios, con la palabra. Hacen lo que les da la gana con la palabra, la tergiversan, la voltean, porque la letra los mata, pero porque no tienen el espíritu de santidad, los tiene que matar y se pierden. Voltean la palabra, la dabar del Eterno, solo es una.
Así como el Espíritu es solo uno, es una sola palabra, porque el Señor es uno solo. No hay dos, ni tres, ni cuatro, es uno solo. El eterno Dios Todopoderoso es uno solo. No hay sino un solo evangelio, porque el Mesías lo trajo. El Mesías, la voz de Elohim. El que tergiverse, el que predique un evangelio contrario al de Cristo, sea anatema. Ahora, ¿qué evangelio predicó Cristo? Esa es la pregunta que yo tengo que hacer. ¿Y qué evangelio predicaron los apóstoles? ¿Qué evangelio predicó Cristo? ¿Qué evangelio a consecuencia predicaron los apóstoles? Ninguno que se salga de las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras para Jesucristo, para Pablo, para Pedro, para todos? El Antiguo Testamento. El evangelio no se sale de ahí. Las palabras que yo hablo no las hablo de mi propia cuenta. Yo solo hablo las palabras que mi Padre dijo que hablara. Yo solo hablo las palabras de mi Padre. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No hay sino un solo evangelio desde el principio, porque a Abraham se le habló del evangelio. A Abraham fue anunciado el evangelio, no hay sino un solo evangelio. Mashiach, el Mesías, vino y trajo el evangelio. El evangelio de Cristo es la pregunta que tengo que hacerme yo. Cuando Pablo me habla en Gálatas, el que le predique un evangelio contrario al de Cristo, tengo que preguntar es, ¿cuál es el evangelio de Cristo? Ahora sí, mire cómo procedió Cristo, cómo caminó Cristo, qué predicó Cristo. Váyase a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, pregúntele cómo fue ese asunto, cómo fue su vida. ¿Qué escribió Mateo de Jesucristo? Y se va a dar cuenta de una cantidad de cosas. Porque es que hay una cosa triste, hablando de tribulaciones, aquí doña Gloria, y de gran tribulación y de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, que él declaró en Mateo 24 cómo va a ser la segunda venida. Él en Mateo 24, capítulo 24, declaró cómo va a ser su segunda venida. Pero sabe que lo triste de todas estas religiones paganas, que se llaman a sí mismos cristianos, todas estas religiones que tienen paganismo, que están revueltas con el paganismo, que mezclan lo santo con lo inmundo, estas religiones paganas, cristianas, que se llaman a sí mismos cristianos, que mezclan el paganismo con lo santo con lo pagano, se hacen llamar, a ellos no les gusta cómo Cristo dijo que iba a ser su venida. No le creen siquiera a Cristo cómo va a ser su venida. Jesucristo en Mateo 24 ya expresó cómo es su venida. ¿Por qué no le creen? Él ya les dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas, las estrellas de los cielos caerán. Y verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con poder y gloria. ¿Sí? Y enviará, y Jesucristo después cuando venga en las nubes con gran poder y gloria, enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Ah, bueno, y también dice, con gran voz de trompeta. Con gran voz de trompeta. Jesucristo ya dijo, ya expresó cómo es su segunda venida. Parta de ahí. Y usted le pregunta a cualquiera de estos que se llaman evangélicos, que tampoco son ni evangélicos siquiera. O bueno, o el evangelio de ellos, sí pueden ser. Porque no es que haya otro evangelio, pero hay un evangelio de hombres. Ellos tienen un evangelio de hombres. Usted le pregunta a cualquiera de estos religiosos trinitarios o pentecostales cómo es la segunda venida de Cristo y no le creen a Cristo. No le creen. Jesucristo ya les dijo cómo iba a ser su venida, pero estos tergiversan la palabra, para su propia perdición lo hacen. Para su propia perdición lo hacen, porque se van a perder por no creerle a Yahushua. Ya él les dijo en Mateo 24 cómo va a ser su venida y no le creen. Bueno, vale, ¿cómo es Mateo? ¿Y el Apocalipsis en qué capítulo está?
del 14 tan siquiera. No, pero hay varios versos. Enseguida hablamos de ese tema. ¿Cuánto tiempo va? 24. Ojo, bueno, Hechos capítulo, entonces, sepa ciertísimamente. Y esta promesa es para los que están ahí, los que están cerca, los que están lejos, para sus hijos. ¿Dónde dice eso? La ley de Dios también dice lo mismo. Este mandamiento que yo les doy hoy es para ustedes, para sus hijos, para los que están cerca y para los que no están hoy aquí, pero van a venir. Esto es para nosotros, los que estamos ahora. Dice, ¿cómo sigue diciendo, compañero, del 43 al 47 para que terminemos? Del 43. Uh-huh. Y el temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y seguían reuniéndose cada día en el templo. Ojo, Seguían reuniéndose en cada día en el templo, en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Amén. entonces Palabra de seguían reuniéndose cada día en el templo. ¿Qué hacían en el templo? Dios. Oraciones, Oraciones. Y en las casas partían el pan. partían el pan, es decir, comían, hacían pacto de sal. ¿Cómo era la rutina de ellos? Esa era la rutina de ellos. Seguían en la misma rutina que se está describiendo desde Lucas capítulo 24. Seguían en la misma rutina que está descrita para ellos. Ellos tenían templo, seguían reuniéndose en el templo. ¿Creían en Yehoshua? Claro que sí. ¿Yehoshua habla del templo? Sí, claro que sí. Como él se fue, entonces seguían reuniéndose en el templo, como era su costumbre. Lucas lo dice al final de Lucas, lo dice al principio de Hechos y vuelve y lo repite. Cuando yo creo que Lucas está resaltando mucho eso, porque está dando a entender algo. Porque vuelve y dice, y seguían reuniéndose en el templo. Seguían reuniéndose. Porque es que aquí están predicando, recuerde cuando dimos la introducción a Hechos de los Apóstoles, el mandamiento fue, quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu de Santidad, ¿cierto? Y me serán testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta el resto del mundo. Y así mismo está separado Hechos de los Apóstoles. Primeros capítulos está todo lo que pasa en Jerusalén, luego lo que pasa en Judea y luego lo que pasa en Samaria, y luego en Hechos 3 en adelante lo que pasa en el resto del mundo con Pablo, que se va a los gentiles, a los etnos que están por fuera de Judea, que ya no están cerca de Jerusalén, todos los que están por fuera de Judea. Los mismos judíos, para ellos es solamente para los judíos, para los mismos judíos que están por fuera de Judea, o de Jerusalén y de Judea y de Samaria. Entonces creo, para mí, puede ser otra cosa, que Lucas está resaltando eso en el principio del libro, porque está diciendo, vea, esto es lo que está pasando en Jerusalén. Cuando ahí habla del templo, está hablando de Jerusalén. Decir Jerusalén o templo es como sinónimo, pues digo yo, a lo que me refiero. Cuando dice que se reunían en el templo, es decir, estaban en Jerusalén. Porque recordemos que ellos son galileos, ¿sí o no? Recordemos que ellos son galileos. Y en el aposento alto están de hospedaje, se están hospedando. En el aposento alto donde se reunieron para la última cena. En un aposento alto donde solo caben pocas personas, 12, tal vez 15, ¿sí me hago entender? En un aposento alto que se reunieron para hacer una conmemoración. Entonces ellos seguían hospedándose en el aposento alto, comían donde los hermanos y se reunían
para orar en el templo. Y ahí termina Hechos capítulo 2. Y vamos a resaltar entonces el asunto de eclesía. Vamos a seguir hablando de eclesía. Y en Hechos 7 vamos a profundizar ahí. Bueno, ya, dejemos hasta ahí. Saludos a todos los hermanos. Maranata, saludos a los del campo y a todos los que escuchan. Van a escuchar en diferido. Dele stop, por favor.